Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues bienvenidos a esta sesión número 8 de contabilidad. Como les comenté, pues ya vamos a empezar un poquito con esta parte de hacer los cálculos. Vamos a ver algunas reglas o leyes que tenemos para la aplicación contable utilizando cuentas de mayor. Por ejemplo, fíjense, caso 1. A un cargo débito le corresponde un abono o crédito. Fíjense, se constituye una sociedad con un capital social de 20 millones, perdón, depositada en la cuenta de Banamex. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿quiénes tenemos? Pues, ¿quién van a entrar? Pues los bancos, porque esta cuenta se deposita en los bancos, ¿sale? Y se deposita también, ¿y de dónde salió? Pues del capital social, ¿no? Entonces, siempre va a ir, una va a ir del lado izquierdo y otro va a ir del lado derecho, aquí en esta cuestión. Ahorita vamos a verlo más detallado, nada más ahorita quiero que comprendamos esta parte de por qué, de dónde o cómo van estas primeras como reglas. Caso 2 dice, a un cargo débito le corresponde más de un abono o créditos. Por ejemplo, fíjense, se compra mercancía por valor de 300,000, pagándose 200,000 con cheque, expide a cargo del banco, el resto se queda a deber al proveedor, señor Jaime. Entonces, como compraste mercancía, entonces, ¿qué compraste? Mercancías. ¿Cuánto debe? 300,000. ¿De dónde sacaste ese dinero? De los bancos, entonces lo tienes que poner del lado derecho. ¿Vieron? ¿Y a quién más le debes? Pues a los proveedores, y por eso tiene que estar del lado derecho. ¿Sale? Nuestros activos siempre van a ir así, más, menos. Nuestros pasivos van a ir menos, más, ¿sale? Porque obviamente aquí, ¿quién aumentó? Aquí aumentó tu activo, tu pasivo, perdón, porque los proveedores ya vimos la semana pasada que son pasivos. Y también disminuyó este activo de tus bancos, porque estos 200,000 los sacaste del banco, ¿sale? Para pagar esta parte. Pero ahorita los vamos a ver más detalladamente, no se preocupen. Dice caso 3, perdón. A dos o más cargos o débitos le corresponde un solo abono o crédito. Dice, se decide adquirir un inmueble que tiene los siguientes valores. Edificio, pues, vale 4,500,000 y terreno 500,000. Se liquida con fondos de la cuenta HSBC. ¿Ok? Quiere decir que aumentó ¿quién? Tu activo de terrenos, ¿ya vieron? Y también tu activo de edificios. Pero ¿quién disminuyó? Tu cuenta de bancos. ¿Sale? Aquí ya disminuyó porque sacaste ese dinero. O sea, si sumamos estas dos cantidades da 5 millones. Entonces, esos 5 millones los sacaste de tu cuenta bancaria para pagar. Aumentaron tus activos de terreno y edificios, sí, pero disminuyó tu activo de bancos. Ahorita vamos a ver las reglas para que no se preocupen. Caso 4 dice, a dos o más cargos o débito le corresponde dos o más abonos o créditos. Fíjense, se adquiere lo siguiente con fondos de la cuenta BBVA. Mercancías por valor de 1,700,000, computadoras por 65,000, mobiliario por 35,000, equipo de transporte por 2,300,000. También se solicitó un crédito hipotecario para adquirir un terreno por 1,500,000 y edificio por 3 millones. Entonces, fíjense aquí, pues hay bastantes. Aumentó aquí en tus mercancías por cuánto? Por 1,700,000, aquí están. Aumentó tu equipo de cómputo por cuánto? Por 65,000. Aumentó tu mobiliario de equipo por cuánto? Por 35,000. Y aumentó tu equipo de transporte por 2,300,000, que están aquí. ¿Sale? Pero obviamente todo esto, ¿de dónde sacaste el dinero? Te dice que eh, con fondos de la cuenta del Bancomer. Entonces, ¿de dónde? De bancos. Entonces, si sumamos estas cantidades, nos va a dar una cantidad de 4,100,000. ¿Sale? Entonces, esta cantidad la tenemos que poner aquí en bancos porque la sacamos para poder comprar lo de mercancías, los de equipo de cómputo, de mobiliario y equipo, lo de equipo de transporte. Ahora, en la siguiente parte te dice que solicitaste un crédito hipotecario a Banamex, entonces para comprar que un terreno por 1,500,000, que aquí está, para tus edificios, que es la construcción básicamente por 3 millones, que aquí está, y si sumamos estas dos cantidades te dan 4,500,000. Entonces aumentó tus créditos hipotecarios porque esto ya es un pasivo, ¿sale? Y así es la situación. Vamos a ver ahora sí lo que son las reglas del activo. Primera regla dice, a todo aumento en las cuentas del activo le corresponde una disminución en las cuentas del mismo activo. Fíjense, se adquiere maquinaria por valor de 2,300,000 y se liquida con un cheque a cargo de Banamex. Vamos a ver esto en el pizarrón. Dice, vamos a ver el caso 1. Aquí le voy a poner el caso 1 para que vean que este fue del caso 1. Dice que a todo aumento, dice, se adquiere mercancía por valor. Mercancía, le voy a poner aquí nada más mercancía. Por
2.300.000. Y se liquida con cheque. Con chequecito. Es ahí Banamex y pon cheque, ¿no? Entonces, cuando sean activos, siempre todos los activos, aquí es muy importante que tomemos esta cuenta. Fíjense, cuando se trata de activos, los activos siempre van a tener esta generalidad. El activo, siempre todos los que sean activos, van de esta manera. Aquí va a aumentar el activo y aquí va a disminuir. ¿Sale? Hoy vamos a ver puros activos, para que no se me vayan a choquear en este sentido. Entonces, los activos van a tener siempre esta característica. Van a aumentar del lado izquierdo y van a disminuir del lado derecho. Entonces, una vez esta parte hecha, voy a hacer acá mi tablita. La voy a dejar esta de aquí para que no lo vamos. ¿Quién no va a aumentar tus mercancías? Porque compraste mercancías, entonces tienes que poner aquí mercancías. Pones tu regla T y le pones aquí más y aquí menos. Como compraste mercancía, entonces, ¿dónde tienes que anotar la cantidad? ¿En el más o en el menos? Pues obviamente en el más, de este lado, del lado izquierdo. Entonces aquí tienes que poner 2.300.000. Ahora, recuerden, como les comenté, siempre, si hay una cantidad que se aumenta, debe de haber una cantidad de dónde se saca esa cantidad. O sea, debe de haber un debe y un haber. Entonces, ¿de dónde debes anotar esa cantidad? Aquí en las mercancías. ¿De dónde debiste de haber sacado esa cantidad? Aquí te está diciendo. Se liquida con cheque a cargo de Banamex. Entonces, cuando diga efectivo y no diga ninguna cuenta, entonces va a ser caja. Pero cuando diga cheque y ya te dice el banco, pues obviamente va a ser de el bancos, de la cuenta bancos. Entonces aquí vas a poner bancos. Y lo mismo, como es un activo, le ponemos más y menos. Entonces, como sacaste esa cantidad del banco, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Pues obviamente va a disminuir esa cantidad. Entonces aquí tienes que poner los 2.300.000. ¿Sale? Y listo. Ya terminó esta cuenta. Si quieren, voy a dejar ahí un poquito de video para que tomen captura de pantalla de esta parte y bueno, lo tengan ustedes presente para sus apuntes, ¿no? Entonces yo también voy a tomar una capturita. Voy a poner por aquí así, que sea un poquito mi carita. Ahí está. Listo. Entonces, ahí está, ¿no? Vamos a ver ahora el segundo caso. Fíjense, el segundo caso dice que a todo aumento en las cuentas del activo le corresponde un aumento en las cuentas del pasivo. Entonces, vamos a ver ahora este caso 2, ¿no? Aquí ahora sí vamos a meternos con las cuestiones de los pasivos. Entonces, voy a poner aquí el caso 2. Yo ahorita anoto las cuentas, no se preocupen. Para este caso 2, fíjense lo que tenemos que hacer es, vamos a ver ahora cómo funcionan o cómo se manejan estas cuentas del pasivo. Entonces, fíjense, para un activo, quedamos que la cuenta siempre aquí va a aumentar y aquí va a disminuir. O sea, va a quedar ahí el más y aquí el menos. Y para un pasivo, nuestras cuentas van a ser al revés. Aquí va a disminuir el pasivo y aquí va a aumentar el pasivo. O sea, aquí va a estar más y aquí menos. ¿Sale? Entonces, recordemos, para un activo, del lado izquierdo va a aumentar y del lado derecho va a disminuir. Para un pasivo, al contrario, del lado izquierdo va a disminuir y del lado derecho va a aumentar. Entonces, el problema en cuestión nos dice que se compra mercancía a crédito, por valor de 250.000. Y mobiliario de equipo inmobiliario por 14,000 pesos.
a pagar en 180 días. Entonces, a pagar en 180 días. Ojo aquí. Aquí es muy importante conocer la textualización de lo que nos está pidiendo. Como en ese sentido no te está diciendo que lo está pagando con cheque, ni te está diciendo con un documento, ni con un pagaré, entonces aquí lo que debes de hacer es, se van a ir inmediatamente a las cuentas de acreedores y proveedores. Fíjense, ¿por qué? Como compraste mercancía, entonces este es un activo, le vamos a poner aquí mercancía. Obviamente aquí quedamos que va a ir más, y aquí menos. Esta mercancía, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Obviamente aumentó, entonces ¿cuánto aumentó? En 250,000. ¿Sale? Pero obviamente también que compraste mobiliario y equipo, entonces aquí vamos a poner el mobiliario. Y obviamente este mobiliario, como es activo, va de la siguiente manera. Entonces, ¿cuánto aumentó tu mobiliario? En 14,000. Ahí está. Muy bien. Voy a colocar los pasivos con otro color, con color rojito, espero se note. Entonces, como compraste mercancía y la vas a liquidar en 180 días, entonces, aquí la mercancía, ¿quién te la surte? Pues un proveedor, ¿no? Entonces, aquí para esta cuenta vas a poner aquí los proveedores. Y como proveedores es un pasivo, entonces va a ir así, más y menos. Entonces, ¿tu cuenta de proveedores qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Pues aumentó porque ahora le debes a ese proveedor la cantidad de ¿cuánto? De 250,000. ¿Sale? Entonces, para esta cuenta, esta es su contraparte. ¿Sale? Ahora vamos con la que sigue. Como compraste mobiliario y equipo por 14,000 pesos, ¿a quién se lo debes? Aquí, cuando compras mobiliario, se lo debes a un acreedor. O acreedores. ¿Sale? Lo mismo, como es un pasivo, esta va a disminuir y aquí va a aumentar. Entonces, como le debes ahora ese dinero a ese acreedor, entonces va a aumentar tu cuenta de acreedores y va a ir de este lado. ¿Cuánto? Por 14,000. Listo. Y esta cuenta corresponde a la de aquí. ¿Sale? Entonces, vuelvo a explicar. Los activos quedamos que entonces que van del lado izquierdo el más, del lado derecho el menos. Los pasivos al revés. Del lado izquierdo disminuyen, del lado derecho aumentan. Nos dice, se compra mercancía de crédito por 250,000. Entonces, como compramos mercancía, aumenta nuestro activo de mercancías. Porque esa mercancía tú ya la tienes. Entonces la pones del lado izquierdo y aumenta. Pero ¿de dónde tienes que...? Pero como la vas a pagar en 180 días y no te dice que es ningún pagaré, entonces se la debes ¿quién? A tu proveedor. Por lo tanto, tu cuenta de proveedores va a aumentar por 250,000. ¿Sale? Y también dice que compraste mobiliario y equipo. ¿Por cuánto? Por 14,000. Como mobiliario es un activo, aumenta tu mobiliario por 14,000. Pero también aumenta tu deuda porque la quedaste a deber. ¿Por cuánto aumenta? Por 14,000. Y por eso va de este lado. ¿Sale? Entonces, de la misma manera me quedo ahí quietecito para que tomen captura de pantalla y ustedes puedan tener el apunte y lo puedan analizar para sus ejercicios. ¿Sale? Entonces, está sencillo, o sea, nada más es cuestión de checar, verificar qué va a aumentar y qué otra cosa va a aumentar también en dado caso de algún caso o dónde va a disminuir en este sentido. ¿Sale? O sea, checar tu cuenta, tu catálogo de cuentas que les puse la sesión pasada. Aquí pues yo le estoy dando pues en este sentido los tips, por ejemplo, de mercancías son proveedores y de mobiliario y equipo acreedores, cuando lo quedas a deber. Si aquí hubiera dicho, por ejemplo, a pagar mediante un pagaré, entonces hubieran sido documentos por pagar. Y ya estas dos cuentas las hubieras sumado y las hubieras puesto ahí. Pero como no te está indicando, entonces tienes que poner tus proveedores y tus acreedores. Bueno, vamos a ver ahora el último ejercicio que les puse aquí. Fíjense, el caso 3. Dice, obviamente aquí en el 2 pues se dio porque todo aumento en las cuentas del activo, pues también aumentaron nuestras cuentas del pasivo, ¿no? En el caso 3 nos dice, a todo aumento en las cuentas del activo,
le corresponde un aumento en las cuentas del capital contable. Dice, se pide a la Junta de Accionistas un aumento del capital social por valor de 2 millones, que deberá ser depositada en la cuenta BBVA. Bien, entonces vamos a hacer esto. Entonces, para este caso 3, estamos ahí metiendo uno nuevo que es nuestro capital contable. Y el capital contable va a tener lo mismo que los pasivos, porque acuérdense que vimos una regla que el activo era igual al pasivo más el capital contable, ¿se acuerdan? Que vimos esa reglita. Entonces, por obvias razones, pues el capital contable va a tener el mismo funcionamiento, que quiere decir que aquí va a disminuir y aquí va a aumentar. ¿Sale? Entonces, para este caso 3, el problema nos está diciendo que se pide a la Junta de Accionistas un aumento del capital social por valor de 2 millones. Que deberá ser depositado en el banco. Depósito, bueno, ahí dice que la cuenta de BBVA. Por lo tanto, entonces aquí fíjense, ¿qué cuentas vamos a ocupar? Obviamente vamos a ocupar que como va a ser depositado en nuestra cuenta, pues ¿quién va a aumentar? ¿Nuestra cuenta de quién? De bancos. ¿Saben? Aquí voy a anotar los 2 milloncitos. Perdón por eso. Déjenlo hago bien para que se vea bonito. Muy bien. Ahora, como fueron nuestros accionistas, o le pedimos a la Junta de Accionistas que depositaran ese dinero, pues obviamente va a aumentar nuestra deuda. ¿De quién? De nuestro capital social, ¿no? Porque acuérdense, como se lo pedimos a los socios, recuerden que el capital social se refiere a los socios, entonces, como nos lo depositó, entonces va a aumentar nuestro capital social. Bien, y listo. Entonces, por explicar, el capital social tiene el mismo manejo que fuera un pasivo. Entonces, como nos piden la cuenta de acción, la junta de accionistas, le pedimos que nos deposite 2 millones, entonces nuestro capital social aumentó, ¿sí? Aumentó nuestra deuda con el capital social en este sentido, pero también aumentó nuestra cuenta de bancos. Esto es importante que, como digamos, que cuadre, porque si no, imagínense, si ustedes tienen más capital social y más pasivo, entonces están perdiendo. Y si tienen más activos, lo mismo, ¿de dónde está sacando ese dinero? Por eso es que se hace este tipo de cuestiones de lo que hace el SAT, ¿no? De checar que tus cuentas cuadren. Entonces, pero bueno, esto es más que nada es para un balance. Entonces, como pueden darse cuenta, el día de hoy ya vimos pues, lo que son las clasificaciones del activo, las reglas del activo. La primera, recuerden que fue, por ejemplo, todo aumento del activo corresponde a un aumento del mismo activo. La segunda regla fue a un aumento del activo corresponde a un aumento del pasivo. Y esta regla, pues lo mismo, a un aumento del activo corresponde a un aumento de ¿quién? Del capital contable. ¿Sale? Entonces, pues bueno, aquí ya les puse su material. Y aquí pues van a tener que ustedes que hacer sus ejercicios. Por ejemplo, se adquiere maquinaria por valor de 300,000 y se liquida con cheque a cargo de HCBC. Entonces, chequen aquí cómo va a ir quedando la situación para que chequen cómo va a quedar aquí la parte de, pues, de su documento, ¿no? Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo. Pues, cuídense mucho, estamos viéndonos pronto.